¿Se me está escuchando? Sí, profe. Se escucha. Ok, ok. Bien, repasamos algunas, ¿sí? Ahora sí podemos compartir esto. Bien, lo de mensaje en cascada, por ejemplo, ¿sí? Entre punto y coma, ¿sí? Y lo que sucede ahí es que el receptor del mensaje es el receptor del mensaje anterior. ¿Sí? Eso, bueno, lo vamos a ver a través de un ejemplo ahora. ¿Cuál de las siguientes declaraciones de sintaxis de Faro es correcta? Bueno, muy bien. ¿Cuál es la categoría de mensajes que existen en Faro? Bueno, sí, decíamos 3 categorías: unario, binario y palabra clave. Con unario teníamos un selector y el receptor. El binario aparecía el objeto receptor, el selector y el otro parámetro, ¿sí? Y la distinción que tendríamos principalmente con palabra clave era que aparecían los parámetros con los 2 puntos. Perfecto, exacto. Ese es el elemento que tenemos que encontrar. Bien. En el orden de evaluación, muy bien. Dentro de la categoría, primero está unario, luego binario, luego palabras clave, pero cuando tenemos mensajes de la misma categoría, esto es de izquierda a derecha. ¿Sí? Bien. Bueno, el acceso a la posición de un arreglo es a partir de un entero, ¿no es cierto? El rango, recordar esto, que el rango se inicia en 1 y termina justamente en la cantidad de elementos, en n sería, ¿sí? Que nos devuelve el mensaje size, ¿sí? A diferencia de otros lenguajes. ¿Todos los elementos son del mismo tipo? No, no. Veíamos que podíamos tener objetos que pertenecían a diferentes clases dentro del mismo arreglo, ¿sí? Sí existe un arreglo de tamaño 0. Fíjense que cuando instanciamos por ahí, en alguno de los ejemplos, aparecía con el mensaje new, en donde no decíamos la cantidad de elementos. Ahí nos instanciaba un arreglo con 0 posiciones, digamos. No podíamos meter nada adentro, ¿sí? Eso ya vamos a ver que tiene alguna utilidad. En el momento de instanciación, la estructura se inicializa con nil. Perfecto. ¿Sí? Cada elemento, digamos, cada posición, mejor dicho, no cada elemento, sino cada posición, en cada posición aparece el elemento nil. Y cuando decimos la instanciación, sí, estamos hablando de la creación de un objeto que pertenece a una clase. ¿Sí? Veo que muchos contestaron bien. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones de bloques es verdadera? Dice, bueno, un bloque representa un objeto, claramente, tiene mensajes que puede procesar. Decíamos el while true, el while false, decíamos el mensaje value, ¿sí? El value y con parámetro también. Habíamos visto por ahí que aparecían versiones donde teníamos varios parámetros para value. Con cada parámetro había un value más, ¿no? ¿Sirve para establecer orden de evaluación? No, 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 no está para eso, ¿sí? Sirve para tener un segmento de código, ¿sí? Que se evalúa en el momento que le envíe el mensaje value. Normalmente esto va a estar como parámetro de otro mensaje, ¿sí? De esa forma le estamos diciendo, por ejemplo, en el mensaje if true, le estaríamos diciendo, este es el bloque de código que tenés que ejecutar si es que el receptor del if true es verdadero, ¿sí? Y algo similar sucede con, por ejemplo, el while true, cuando la evaluación, digamos, la condición de while true es verdadero, bueno, tiene que evaluar el bloque que aparece como segundo parámetro, ¿sí? A ver, teníamos ahí, se identifica a través de los símbolos de paréntesis, no, corchetes, ¿sí?
el receptor, ¿no? O el true. ¿El contenido se evalúa inmediatamente antes que otros mensajes? No, el contenido solamente se evalúa cuando recibe el mensaje value, ¿sí? Bueno. Bien, 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 bien. Espero que le haya gustado la sorpresa. ¿No? Bueno, Quedamos vamos a retomar. sorprendidos. Demasiado, ¿sí? Bueno, pero mejor así que en el examen, ¿no es cierto? Entonces en el No, no, examen ya no. tenemos menos sorpresa. Bien, vamos a retomar nuestra serie de ejercicios. Vamos a ver si lo tenemos disponible por acá. Sí. Ahí está. Ahí va. Muy bien. Dada una frase, contar la cantidad de palabras que empiezan con un prefijo de cualquier longitud. ¿Sí? Acá tenemos entonces como ejemplo la frase una universidad tecnológica y el prefijo uni. ¿Sí? Tienen que coincidir entonces la primera parte de la palabra para que la contabilicemos. Aquellas palabras entonces que comienzan con este prefijo son las que voy a contabilizar. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Perfecto. ¿Se animan? ¿Preguntas? Ah, no, perdón. Antes que se animen, le voy a proponer algo. Y vamos a simplificar un poco. En la clase anterior trabajamos con básicamente un tratamiento de caracteres, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente ahora. Imagínense, tenemos la frase entonces la Universidad Tecnológica Nacional, el prefijo es uni, ¿sí? Y vamos a hacer uso de lo siguiente. Vamos a trabajar con el mensaje substring. Substrings. Bien. Esto lo podemos enviar el mensaje a un string, ¿sí? Y lo que va a producir es un arreglo de strings, ¿sí? Que se encuentra, digamos, de alguna forma identificado a través de separadores. ¿Cuáles son esos separadores? Y bueno, los separadores pueden ser tabuladores, finalizaciones de línea, espacios en blanco, ¿sí? Lo que sucede acá es que perdemos los espacios en blanco también. Si tuviéramos varios espacios en blanco, de alguna forma lo que estaría haciendo casi es capturarme la palabra que aparece allí, ¿sí? Veamos lo siguiente, a ver. Si nosotros enviamos el mensaje, a ver, frase 1, ¿sí? A ver, substring, y lo evaluamos, fíjense lo que me devuelve. La Universidad Tecnológica Nacional como un arreglo, donde el primer elemento, la, segundo elemento, universidad, tercer elemento, tecnológica, y el cuarto elemento, nacional. ¿Sí? Todo esto es string. Fíjense que, bueno, acá no lo podemos ver, pero si tuviéramos más espacios en blanco, estos se verían eliminados allí. A ver, pongamos otros al principio, al final, ¿sí? Y vemos que sucede algo como esto. Es el mismo resultado que el anterior. Se descarta todos estos separadores. ¿Sí? Bien. ¿Y qué me queda con esto? Y que podría, de alguna forma, fíjense si a esto le digo, bueno,
substring y le digo, bueno, acá podría enviarle el mensaje, a ver, imagínense usted do, ¿sí? ¿Por qué me cambia? Ahí está. Podríamos tener acá la palabra, ¿sí? Como parámetro. Y podríamos, imagínense, aprovechamos que tenemos el transcript ahí y vamos a enviarle un mensaje al transcript. Más que un mensaje vamos a escribir en el transcript. Transcript, entonces, y decimos show, ¿sí? Palabra. Transcript CR. ¿Qué hacemos con esto? Decimos, bueno, escribimos en el transcript, que nos muestre en el transcript la palabra que aparece en la variable, palabra. Y después bajamos una línea. ¿Sí? Esto si lo ejecutamos, aparece así. ¿Sí? Bien. Bien. Fíjense lo siguiente. Acá tenemos como receptor del mensaje show a transcript, una variable global. Y después tenemos como receptor el mismo elemento, pero el mensaje ahora es CR. ¿Sí? Fíjense que esto lo puedo llevar a una notación de mensaje en cascada cuando le estoy enviando el mensaje al mismo objeto, ¿sí? El mismo receptor. El receptor de show es transcript, el receptor de CR es transcript. Esto significa que si acá le pongo un punto y coma, ¿sí? Y obviamente esto tengo que eliminarlo acá, ¿sí? Entonces, el mensaje CR iría dirigido al receptor del mensaje anterior. El receptor del mensaje anterior es transcript, ¿sí? El receptor de CR es transcript también, debido a que se trata de un mensaje en cascada y lo identificamos como por el punto y coma. ¿Sí? Lo volvemos a ejecutar. Vamos a borrar esto. ¿Sí? Y sucede exactamente lo mismo. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Esto me puede servir, no lo del transcript, sino lo del... Aproveché lo del transcript simplemente para visualizar lo del mensaje en cascada. ¿Sí? Pero esto nos podría servir para trabajar justamente con el problema que estamos planteando. ¿Sí? Utilicemos entonces el mensaje substring para generar, ¿sí?, este arreglo de string que recorro con el iterador do. ¿Se entiende? Substring entonces enviado al string anterior nos va a producir un arreglo de string, ¿sí?, que lo voy recorriendo secuencialmente con el mensaje do. ¿Sí? Cada palabra me la van pasando como parámetro y lo voy procesando. ¿Qué me queda ahora? Bueno, verificar que esas palabras inicien de una determinada forma. ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Anonadado. Anonadado. ¿Preguntas? Profe, ¿podría ¿Sí? explicar de nuevo, por favor, qué hace substrings do? Sí, 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 Ah, sí. el do hace que recorra, pero el substrings hace que separe el string en string más pequeño por cada palabra. O sea, Sí, va contabilizando por espacios, ¿no es cierto? ¿O cómo? sí, sí, sí. No es que va contabilizando. El substring no contabiliza nada, No, ¿no? claro, El va substring, separando.
Exacto. El substring me genera un arreglo de string, el mensaje substring, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el famoso hola mundo, ¿no? Lo tengo así. Ahora, si esto le envío el mensaje substring, me genera este arreglo de hola mundo, ¿sí? Es decir que si esto me genera un arreglo, usted diría, bueno, como arreglo le podría decir, si alguien me pregunta, bueno, ¿y cuántas palabras tengo acá? Y ustedes dirían, bueno, puedo saber cuántas palabras aparecen porque podría enviarle el mensaje size al arreglo, ¿sí? Y lo tendría resuelto, ¿sí? O como es un arreglo, puedo acceder al segundo elemento, por ejemplo. Claro. Sí, Con eso bien. ya dijo todo. Exacto, creo que sí, ¿no? Sí. Bien, a ver, si definimos una variable, puedo hacer referencia al arreglo, ¿sí? Y lo trato como el arreglo que es. Acá ya tengo un arreglo, ¿no? ¿Sí? No cambié nada, solo tengo una variable nomás ahí. Pero podría concatenarlo con otra cosa, lo que sea. A partir de ahí ya tengo un arreglo. ¿Está? Bien, no sé si el que me preguntó Sí, profe, de 10 minutos. quedó. Perfecto, perfecto. Bien, esto nos simplifica bastante, ¿no es cierto? Bueno, para este caso lo vamos a tratar de esta manera, ¿sí? De acuerdo a lo que estemos practicando, a veces lo vamos a tomar y a veces no lo vamos a tomar. Bien. ¿Tienen unos minutos? ¿Sí? ¿Para hacer? ¿O alguna otra pregunta? Bien. Dale, tienen 10 minutos para hacerlo. Estoy mirando los mensajes ahora, ¿sí? Por ahí, María, si querés puntualizar sobre alguna de las cosas que quieras repasar, ¿sí? No,
¿Me avisas? Y después dice, ¿qué pasa si el string no tiene espacio? ¿Cómo se lo divide? Y no se lo divide, ¿no es cierto? Eso siempre lo pueden probar, ¿sí? A ver. Si no tiene separadores, tiene un solo elemento, ¿sí? Bueno. Sí. Ahí, María, hicimos un repaso por ahí. Yo me fui guiando más por la respuesta, ¿no es cierto? Más o menos cómo iban contestando cuando hicimos esa revisión rápida. Si te parece, antes de finalizar, ponele, solo terminamos y a las 9 por ahí, 9:45 por ahí, ponemos entonces las preguntas y lo repasamos, ¿sí? Buenísimo, buenísimo.
Bien, el cuestionario, si nos falta nadie más, lo estoy cerrando, ¿sí?
¿sí? Vamos a razonarlo un poquito. Partimos entonces. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, profe. Ok. Partimos de la frase de la Universidad Tecnológica Nacional y vamos a contar la cantidad de palabras que comienzan con este prefijo, justamente. ¿Sí? Bien. En este segmento de código, entonces, lo que estamos haciendo es determinando cuáles son las palabras y accediéndolas secuencialmente, ¿sí? Desde la primera a la última, y lo vamos escribiendo en el transcript, ¿sí? Si esto lo ejecutamos, aparecía lo que habíamos visto como la Universidad Tecnológica Nacional, ¿sí? Ya el problema de las palabras estaba resuelto ahí, ¿sí? Ok. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que contar, ¿sí? Vamos a utilizar... ¿Qué pasó ahí? Nacional. No sé qué secuencia toqué que eliminé sin darme cuenta de algo. Bien, decía, vamos a utilizar un contador, ¿sí? Inicializado en 0, ¿sí? Y vamos a comparar entonces el prefijo. Se me borró el prefijo también. El prefijo. Vamos a quitar ya esto. Bien. Vamos a hacer una búsqueda, entonces, una comparación a nivel de carácter. Vamos a suponer que la condición no se cumple, digamos, y mientras haya coincidencia en ambas, vamos a tomar una palabra de la primera frase y vamos a comenzar a comparar. Mientras haya coincidencia, digamos, vamos a mantener esta bandera que inicialmente la vamos a poner como verdadera, como que se cumple la condición. Vamos a decir que inicia con la palabra uni. Y vamos a tratar de verificar que sucede lo contrario, vamos a tratar de falsearlo. Si encontramos una diferencia, vamos a mover esta bandera a falso. Al terminar justamente con este tratamiento, vamos a verificar si la bandera está encendida o apagada. ¿Sí? Bien, como vamos a controlar dos palabras, vamos a ver la longitud. ¿Sí? Esto yo preferiría por ahí hacerlo con un mientras, pero lo voy a cortar un poquito con un para. Prefijo, ¿sí? Vamos a verificar si el tamaño del prefijo es menor al tamaño de la palabra actual. Menor o igual, ¿sí? Y en este caso, vamos a recorrerla. Decíamos que vamos a utilizar una bandera, inicia con. Vamos a suponer que se cumple la condición, ¿sí? La palabra inicia con el prefijo. Y ahora recorremos carácter a carácter. ¿Sí? Lo que hice ahí con justamente el control del tamaño es para asegurarme no pasarme de los límites. ¿Sí? El límite del arreglo, decíamos, comienza en la posición 1. Entonces vamos de 1 a prefijo 6. ¿Sí? Y lo recorremos.
¿Se entiende el porqué de esta verificación, ¿no es cierto? Porque así sé que el más chiquito siempre es el prefijo. ¿Sí? Si lo otro, la otra palabra más pequeña, por ejemplo la, ya no se cumple la condición. Entonces la descarto, no la trato. Y cuando recorro la más chica, porque voy a acceder a ambas palabras con el mismo índice. ¿Sí? Si no voy a cometer el error de que me salgo fuera del rango de uno de los string. ¿Está? Bien, decíamos entonces, palabra. Vamos a poner acá un paréntesis en la posición i, ¿sí? Si es igual a prefijo en la posición i, ¿sí? Si esto no se cumple, entonces mi bandera inicia con va a falso. ¿Sí? Bien. Cuando salgo de esta comparación, verifico la bandera. Si está encendida, cuento. ¿Sí? Bien. Vamos a tratar de dejarlo ahí. Esto es del if true. Vamos a cerrarlo un poquito más acá para que se pueda leer mejor. Esto es del do. ¿Sí? Y tenemos que indicar la cantidad de palabras que cumplen con la condición. A ver, veamos si tiene sentido antes de ejecutarlo. ¿Sí? Tenemos entonces la frase 1, la Universidad Tecnológica Nacional, el prefijo uni. Mi contador que comienza desde 0. ¿Sí? Bien, la bandera, una bandera, inicia con. Lo convertimos a la frase en substring, en donde cada elemento va a ser una palabra. ¿Sí? Y verificamos que el prefijo respecto de esa palabra es menor o igual mínimamente, porque estamos hablando que se encuentre incluida, que sea prefijo, si no directamente no se puede cumplir la condición. Si no existe un prefijo que sea mayor, no sería prefijo. ¿Sí? Bien. Solamente estos casos tratamos, si no, pasamos a la siguiente. Lo marcamos como que cumple la condición, diríamos, sí, inicia con el prefijo. Ahora, si encontramos un carácter que no lo cumple, lo ponemos a falso. ¿Sí? ¿Cómo hacemos el recorrido? Bueno, de 1 a la longitud del prefijo, que como vimos es el menor. Y esto lo hacemos porque utilizamos el mismo subíndice para ambos. ¿Sí? Si no, esto sería erróneo. Y tendría que ir a un esquema de un while donde estoy controlando ambos límites. Y salir con el menor. Cuando terminó el más chico. ¿Sí? Bien. Este podría ser entonces un enfoque. Podríamos utilizar otro en donde con el while, digamos, si en la primera oportunidad que detecto que falla y salgo, digamos, no es necesario ir hasta el final. ¿Sí? Acá recorro por lo menos todo el prefijo. Una vez que recorremos el prefijo,
si inicia con se mantiene verdadero, cuento. ¿Sí? Caso contrario, paso a la siguiente palabra. Ok. ¿Más o menos tiene sentido esto? Sí. Por lo menos suena lógico, ¿no? Profe, yo lo hice de otra manera, sin la bandera, No, está y bien. me salió. No sé si lo quiere revisar. Está bien, está bien. O sea, soluciones van a haber muchas, ¿sí? Por ahí venlo siempre variando todo, porque a veces en nuestras verificaciones por ahí lo hacemos como un tanto simple, ¿no? Que ande solo para una situación, digamos, no significa que esté completo, ¿no? Podría darse algunas soluciones, algunas situaciones en donde falla, ¿no? Sí. Siempre traten de variar un poco y probar. ¿Está? A ver, voy a introducir acá. Bueno, primero vamos a ejecutar, después introdujo algo. Bien, acá nos dice que hay uno que cumple con la condición. ¿Está? Justamente esta. Dos cumplen acá. ¿Sí? Según esto. Bien. A ver, ¿y la primera? Siempre hay que probar los límites, ¿no es cierto? Bien. ¿Esto anda para mayúscula y minúscula? No. No, porque estamos comparando a nivel de caracteres sin diferenciándolo, ¿no? Y carácter, la U mayúscula y la U minúscula son diferentes y acá fallaría. ¿Sí? ¿Qué palabras se tienen en cuenta en esta comparación acá? Y todos los que superan o son iguales mínimamente a la longitud del prefijo, ¿no? Si eso lo mostramos en el transcript, como en el caso anterior. Fíjense que filtró ahí la primera, que no cumple con la condición. Tiene 2 caracteres y el prefijo 3 caracteres. ¿Está? Bien, 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 bien. ¿Qué tal el ejercicio? ¿Cuántos lo pudieron resolver? Bueno, es difícil determinar esto. Epa. ¿Se entendió? Profe, me da error y eso que lo hice igual. No, imposible. Capaz me salté otra cosa. Fíjate, te está faltando Seguro. un corchete seguramente. Atrás del falsa hay 2 corchetes seguidos. Puede ser, pero es como que ¿Qué error te da Igual también? imposible, ¿no? Porque si no, no puede ser que acá ande. Bien. Vamos al siguiente ejercicio.
Bien. Da una frase contar la cantidad de palabras en mayúscula. Parecido al anterior, muy parecido. Puedo reutilizar mucho de la misma. ¿Sí? Tenemos que identificar palabras, tratar palabras y buscar algo que se cumpla. En este caso, que se mantenga una característica durante toda la palabra. Todos los caracteres que conforman una palabra tienen que estar en mayúscula.
Bien, ¿cómo vamos? Complicado, pero intentando. Complicado, muy bien, bien. Importa eso, ¿eh? Importa la actitud. Hay que intentar, ¿sí? A ver, razonémoslo, ¿sí? Le decía que... ¿Pueden ver ahí la pantalla? Sí, se ve, profe. Sí, se puede. Perfecto. Bien, vamos a partir de algo similar. Entonces, no tenemos el prefijo, ahí le borré algunas cosas, pero todavía nos sirve el tema de identificar las palabras con el substring, un recorrido por palabra, tengo que tratar la palabra, y voy a contabilizar, básicamente, ¿sí? Bien, ¿qué hacemos ahora, digamos? Vamos a recorrer carácter a carácter dentro de una palabra, ¿sí? Y vamos a verificar si alguna de ellas se encuentra, hay un carácter en minúscula. Para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una bandera, mayúscula, o está en mayúscula, algo así, le vamos a dar ese significado. Así, mayúscula le vamos a decir, bueno, primero, antes que nada, vamos a suponer que está en mayúscula. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a tratar de rebatir esto, o sea, encontrar un carácter que esté en minúscula. Bien. Nuestro string, con la palabra, lo vamos a acceder con esto, ¿no? Se van ubicando bien en cuanto a la sintaxis, ¿no? El do, los dos puntos, el parámetro es un bloque, ¿sí? El parámetro del bloque, ¿sí? O sea, nos vamos familiarizando. Bien, la palabra, ahora sucede algo similar. También es una estructura que puedo recorrer con el do. Entonces, palabra, digo do. Si a un string ahora, si acá tengo otro bloque, lo accedo con el do, voy a acceder al carácter. ¿Sí? Bien. ¿Qué tengo que verificar entonces acá? Si alguno de estos caracteres se encuentra en minúscula. ¿Qué mensaje tengo ahí a nivel de carácter? ¿Recuerdan por ahí? Para terminar, si está en minúscula. Is lowercase. Is lowercase, exacto. Entonces, car is lowercase. ¿Sí? If true. Bien. Y en el caso de que sea justamente minúscula, ¿qué tengo que hacer ahí? Con la lógica que le estaba explicando, ¿no? ¿Contar la palabra? No, acá estoy a nivel de No, carácter. salir. Exacto, acá estoy a nivel de carácter. Sí. Acá lo que tengo que hacer es modificar la variable mayúscula si corresponde. O sea, si una de estos caracteres está en minúscula, bueno, a la bandera lo pongo a falso, ¿sí? No se cumple la condición. ¿Sí? Fíjense, este corchete cierra el if true y este cierra el bloque del do. ¿Sí? Fuera de esto, ahora preguntamos por la bandera. Si mayúsculas, ¿sí? Mantiene su valor de verdad, es decir, no sucedió esto, entonces contabilizo, en el caso de que sea verdadero. ¿Sí? Can, asigno can, ¿sí? Más 1. ¿Más o menos? ¿Ahí? ¿Tiene sentido esto? Sí. Ok.
Bien, veamos qué tal nos va. 0, ninguno cumple con la condición, lo cual es cierto, ¿no es cierto? Bien, llevemos esto a universidad. 1 cumple ahora. Veamos con la primera palabra. Exacto. Supónganse que un carácter de la palabra, la última, no cumple con la condición. Bien, disminuyó a 1. 1 solo cumple. La. ¿Sí? Si le pone una coma también, o sea, después de una palabra con mayúscula. Ujú. Ok. Muy bien. Ojo, ojo, ojo. Si queremos diferenciar signo de puntuación, por ahí lo del substring va a ser limitado, ¿no es cierto? Porque lo va a considerar como parte de la palabra. ¿Se ve a lo que me refiero? ¿Sí? No lo considera como un separador. Si queremos hacer eso, vamos a tener que hacer un tratamiento más detallado a nivel de carácter. Bien. ¿Qué tal le fue? Bien, bastante bien. Ok, ok. ¿Alguien lo pudo resolver? Sí. Yo, profe, lo había resuelto, Muy bien, muy bien. pero yo pregunté por is uppercase y ahí pregunté si era falso, digamos. Ah, está bien. Por lo contrario sería. Claro. ¿Sí? Que sería más o menos equivalente a esto, porque estamos hablando de la otra. Acá tenemos dos situaciones posibles. Cita minúscula o mayúscula. Y acá tenemos verdadero o falso. Al cambiar este, le cambias el otro y estamos en la misma situación. ¿Sí? Muy bien. Ok, ok. Fíjense lo práctico que se ve el acceso para algunas cuestiones, ¿no? El caso del do, ¿no? Accedemos al elemento. En un caso, el elemento es un string completo. Después tomamos esto como receptor del do y lo procesamos a nivel de carácter. En una oportunidad recuperamos string, en la otra oportunidad recuperamos caracteres. ¿Sí? Muy bien. Veamos el siguiente ejercicio. Ejercicio número 6. Dado una frase, devolver otra en la cual las palabras estén en formato tipo título. Cuando decimos tipo título, decimos, digamos que la mayoría está en minúscula, hay que llevarlo a minúscula. El primer carácter comenzará en mayúscula. ¿Sí? ¿Se entiende el ejercicio? Sí, profe, te entiendo. Buenísimo. Hasta tengo menos preguntas que en la presencialidad. Me está gustando, ¿eh? Chiste, chiste. Bueno, también parte de lo anterior nos sirve, ¿no es cierto? Hay que identificar palabras. Pero ahora tenemos un string de salida.
Hay que generar esta salida. Bueno, mientras usted hablaba, igual yo seguía porque estaba embalado en mi posible solución y ahí lo logré. No sé si puedo pasarla para que la veas, a ver qué opina A ver, del ejercicio anterior. está bien. Lo que hice fue anidar, básicamente. Está bien, no lo estoy viendo. Ok. Ujú. Está bien. Está bien. Fíjate que, y sí, esto es equivalente al otro. ¿Sí? Solo que por ahí, fíjense lo que cambia utilizar únicamente el do, ¿no es cierto? Como que lo simplifica un poco, ¿no? Joel. Sí, estoy viendo a dónde se refiere. Se refiere seguro al que va después del mayúsculas. Claro. Pero la solución es idéntica. Es la misma. Puede poner el otro ejercicio que no lo había visto. Perdón, perdón. Vuelvo. Este es el tipo título.
Hola, hola. Profe, estamos. Ok. A ver, ¿Gusta pasemos bastante? a ver. Sí. Bien, Ian, ahí lo que pasaste, ¿eh? Bien, bien. Bueno, veamos esto. Tenemos entonces la frase que hay que transformar al formato, a un formato específico. Ahora nos tenemos que contar la cantidad de elementos que cumplen con una condición, sino simplemente hay que armar la salida, ¿no? Para eso tenemos salida, que vamos a comenzar con una cadena vacía, ¿sí? Y vamos a procesarla. En principio nos parece conveniente el hecho de que podamos llevar esto que se puede presentar de una manera arbitraria en este sentido, ¿sí? Lo llevamos todo a minúscula, porque el formato tipo título va todo minúscula, excepto los primeros caracteres de cada palabra, ¿no? Por lo tanto, podríamos llegar a decir algo así como frase 1, ¿sí? Frase 1, ¿sí? As lowercase. Lo pasamos todo a minúscula, ¿sí? O sea, no necesitamos bandera ni nada. Bien, y ahora tomamos cada palabra, el primer carácter, y lo ponemos en mayúscula. Mínimamente, si nos están pasando acá un elemento es porque tenemos un carácter, ¿sí? Digo esto porque vamos a acceder a una posición sin controlar por el límite. ¿Está? Digo palabra, que es algo que hay que tener en cuenta. En la posición 1, ¿sí? Vamos a poner, ¿qué cosa? Ese elemento es palabra, también posición 1, pero en mayúscula. ¿Está? Bien, ahí tenemos la palabra. Ahora tenemos que ponerla en la salida, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer mediante una concatenación. O sea que vamos a utilizar el string inicial que aparece como vacío, ¿sí? Con lo cual digo salida, salida, concatenando con un elemento como un espacio mínimamente, ¿sí? Porque decíamos que cuando lo pasamos a un arreglo de strings, perdemos esos separadores, ¿sí? Por eso lo estamos introduciendo ahí nuevamente. Y volvemos a concatenar la palabra, palabra, ¿sí? Bien, al final devolvemos lo que estamos generando. ¿Lo ven? ¿Más o menos? Sí. Sí, profe, yo hice lo mismo, nada más que en la salida, el espacio después de la palabra. Ok, ok. Bien. Y ahí lo mostramos, Este era ¿sí? más fácil que el anterior. Este era más fácil que el anterior. Podríamos haber puesto en el orden, sí. Eso para que se vayan, digamos, al terminar la clase de manera positiva, ¿no? Terminamos haciendo el ejercicio. Hicimos algo. Está bien, está bien, está bien. Bien. Bueno, este tiene su limitación, ¿no es cierto? Digamos, si vamos a utilizar el substring, perdemos el tema de los blancos, digamos. Se construye el formato, sí, pero hay que ver si esto es lo que están buscando o no. En este caso es aceptable, digamos, pero siempre hay que tener en cuenta esa situación, ¿no? Acá vamos a perder los espacios en blanco. Muy bien. Bueno, vamos al repaso que justamente nos estaba preguntando, no sé, creo que María, algo así. ¿Sí? Esto está entonces, ¿sí?
¿Cómo van? Sorpréndanme, chicos, ¿cómo van con el tema del catálogo de clases? Hoy por lo menos nada nuevo. Ok, o sea, no incorporamos hoy nada nuevo, ¿no? Pero lo van construyendo, ¿sí? Bien, ¿ven la pantalla ahí? Sí, profe. Perfecto. Bueno, creo que María nos había pedido repasar un poquito. Vayamos a estos puntos. El mensaje en cascada. Creo que ahí tuvimos la oportunidad hoy de verlo cuando procesábamos elementos que enviábamos al transcript. ¿Sí? El elemento que se identifica ahí, o el sintáctico que me permite identificar que estoy en presencia de justamente de una palabra clave, es el punto y coma. ¿Sí? El receptor siempre, digamos, de esa... ¿Qué hacemos con eso? Estamos alterando el receptor de ese mensaje. El receptor del mensaje es el receptor del mensaje anterior. Fíjense que si recuerdan cómo estaba escrito en el transcript, teníamos transcript, decíamos show y aparecía el string que queríamos que se muestre en esa ventana. A continuación, punto y coma y CR. El CR, fíjense que no se veía ahí claramente un receptor. Claro, no lo tenía porque con el punto y coma estamos diciendo, bueno, el mensaje de retorno de carro va hacia el receptor del mensaje anterior. El mensaje anterior era show y su receptor era el transcript. ¿Sí? Bien, después decimos, ¿cuáles de las siguientes declaraciones sobre la sintaxis de Faro es correcta? Decimos, en los mensajes hay un receptor que representa el objeto y un selector que identifica a la operación claramente. Siempre aparece de esa manera en los mensajes. ¿Sí? Después esto otro no tiene mucho sentido porque estamos diciendo que tenemos una instrucción más parecido a lo que sería la programación procedural, en donde a esos le pasamos los datos sobre los cuales operar, con lo cual no estaríamos hablando de programación orientada a objetos. Y acá después decimos las estructuras de control, los condicionales iteradores están separadas de la sentencia, como los para que podemos tener en C, en Pascal, ¿sí? Acá no tenemos esas sentencias, esas estructuras de control. Lo que tenemos son mensajes como cualquier otro, ¿sí? No hay ninguna diferencia entre el if true al while true, ¿sí? Lo que pasa es que internamente se producirá el ciclo, pero es un mensaje como cualquier otro que se encuentra implementado dentro de un método y podemos ver el código. ¿Cuáles son las categorías de mensaje que existen en Faro? Bueno, tenemos el lunario, binario y palabra clave. La asignación, ¿sí? Es un operador de copia, no es un mensaje. Y los iteradores son mensajes, pero no son categorías. Las categorías son unaria, binaria y palabra clave. Ejemplo de unario, por ejemplo, diríamos el show que hemos visto, CR. No, perdón, show no, eso. Eso sería de palabra clave. El CR que enviábamos al transcript. ¿Qué más podía hacer ahí? As uppercase, is lowercase, ¿sí? Todo lo que no tiene ningún parámetro extra. Con binario teníamos parámetros, un parámetro más, tenemos el receptor y un parámetro más. Ahora, en el selector no aparecían nunca los dos puntos. Y normalmente acá aparecen los mensajes relacionados a operaciones aritméticas, a los operadores, no son operadores, sino a los mensajes que nos permiten comparar elementos, ¿sí? Si es mayor que, menor que, cuando estamos trabajando de manera lógica también, ¿sí? Una conjunción, una disyunción, un OR, un AND.
Después las palabras clave son aquellas que tienen, sí, varios parámetros, pero el elemento que nos permite de alguna forma diferenciarlo claramente son los dos puntos que antecede a al parámetro. ¿Sí? Bien, orden de evaluación. El orden de evaluación está establecido por la categoría, porque primero se ejecutan los unarios, después los binarios y después, por último, los de palabra clave. Ahora, dentro de esa categoría, cuando tengo varias de la misma categoría, mejor dicho, se evalúa de izquierda a derecha. Y lo demás esto es inaplicable, digamos. No respeta ningún orden aritmético. Esto es parcialmente cierto. Siempre cuando estamos hablando de que se encuentre de mensaje de la misma categoría, esto también es parcialmente cierto, pero no solamente por la categoría, sino habrá un orden dentro de ellas. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones sobre el arreglo son verdaderas? Se accede a partir de un índice entero que indica la posición del elemento. Claro, así es. Y el mensaje era el at. ¿Sí? At en la posición 1, en la posición 2, en la posición 3. ¿El rango se va de 0 hasta n-1, como en algunos lenguajes? No. En este caso, el rango siempre, el límite inferior es 1 y el límite superior es n, igual al tamaño del arreglo. ¿Sí? ¿Todos los elementos de un arreglo son del mismo tipo? No. Ya en los ejemplos del primer práctico aparecían arreglos en donde aparecía tal vez un entero, tal vez una fracción, después un string y probablemente otro arreglo como elemento de un arreglo. ¿No existe el tamaño arreglo 0? Sí. Cuando decimos array new, nos producía un arreglo de tamaño 0. En el momento de la instanciación, la estructura se inicializa con nil. Claro, cuando creamos un arreglo de 10 elementos, por ejemplo, con el mensaje array new, y con 2 puntos le pasamos el parámetro 10, nos crea una estructura en donde cada elemento, digamos, cada posición, digamos, hace referencia a nil. ¿Sí? Después les pedía que mencionen sobre instanciación, ¿qué estamos mencionando con esto? La instanciación es la creación de un objeto que pertenece a una clase específica. Normalmente asociamos casi como sinónimos instancia de objeto. Una instancia es un objeto de una clase. ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los bloques es verdadera? Bueno, representa un objeto, ¿sí? De la clase block closure. Decimos, ¿sí sirve para establecer el orden de evaluación? No. Esto lo ponemos acá porque normalmente se suele confundir con los paréntesis, ¿sí? Los paréntesis no representan ningún objeto, simplemente alteran el orden de evaluación. El caso del bloque no se utiliza para eso, ¿sí? Se identifica con los símbolos paréntesis, no, son los corchetes. Es el receptor de mensajes como el while true, como el value, ¿sí? ¿El contenido se evalúa inmediatamente antes que otro mensaje? No. El contenido se evalúa solamente cuando recibe el mensaje value. En algunas oportunidades hemos trabajado con bloques en donde nosotros explícitamente le enviamos la orden de evaluación con value. En otros, simplemente armamos el bloque con su contenido, con sus sentencias, y lo pasamos como parámetro a un método a través del mensaje, ¿no? El método lo termina evaluando en algún momento, si es que considera que debe evaluarlo, ¿no? Habrá oportunidades en donde no lo evalúa, ¿sí? Muy bien. ¿Estamos hasta ahí? ¿Estamos? Sí, profe. Buenísimo. Bien.
Ok. Nos vemos entonces el viernes, ¿sí? Y bueno, Si nos queda otra. Ok. Bien. Hasta el viernes entonces. Chao, profe.